Buenas tardes a todos del Salón Abrirse las Constelaciones de Ediciones La Luz en esta segunda jornada teórica de la 24 edición del Premio Celestino de Cuentos. En este mismo horario, en la tarde de ayer, estuvimos recordando la obra del chileno Roberto Bolaños y como parte de la dedicatoria que por su 70 aniversario ha tenido presente dedicarle el Premio Celestino, y aún nos queda en el programa celebrar, festejar entre amigos los 80 años de Reinaldo Arenas, los 90 años de Sergio Pitol y el centenario de Italo Calvino. Para ello me acompañan varios amigos: Carlos Leiva, profesor universitario; Gabriel Pérez, poeta, narrador; e Irela Casañas, reconocida poeta y editora de nuestra provincia. En uno del que quizás sea su libro medular, su libro más importante, el poeta checo Rainer Maria Rilke. El libro es Las elegías de Duino, que este año celebra su 100 aniversario. Escribió el que quizás sea su verso más conocido: Todo ángel es terrible. Y hace 80 años, en las cercanías de la ciudad de Holguín, en el poblado de Aguas Claras, o en las cercanías también del poblado de Aguas Claras, nacía para la literatura cubana un ángel terrible. Un ángel díscolo, un ángel atrevido, irónico, mordaz, y que dejaría su impronta terrible, también hermosa, como bella, lo terrible, decía el propio Rilke, en las letras cubanas. Para ello, para hablar de Reinaldo Arenas, para festejar en este panel sobre Reinaldo Arenas, pero también con Reinaldo Arenas, quiero dar la palabra al profesor Carlos Leiva para situarnos en un primer momento en el contexto de literatura cubana post-revolucionaria, literatura cubana posterior a los 60, que es el momento en que Arenas publica sus primeros cuentos y da a conocer su primera novela, Celestino antes del alba. Sí, gracias, Adrián. Para mí es un placer compartir esta tarde, ¿no? Y agradecer también la referencia de Ediciones La Luz de invitarnos acá y con estos colegas tan excelentes, ¿no? Hablar de Arenas es un gran desafío para la literatura cubana contemporánea. Y hay algo muy claro y lo quiero establecer de antemano. Toda lectura que podamos hacer de procesos. Soy historiador de formación, por tanto, y además mi acercamiento a la figura de Arenas en una primera instancia, más allá de mi admiración literaria, o sea, como consumidor de su literatura y admirador, pues es pues como investigador, como historiador. Y hablar de la literatura cubana en esta etapa, donde Arenas es una figura esencial, cardinal, es desafiante por varias razones que quiero establecer de antemano. En primer lugar, porque es una realidad de la academia cubana, un vacío epistemológico en torno a los procesos ocurridos luego del triunfo de la revolución. Esa revolución en enero 59, que sabemos antemano que tiene una composición heterogénea, donde hay un cúmulo de movimientos, de personalidades, y dentro de estas personalidades pues va a haber también escritores, artistas que van a tener una actitud mayor o menor medida en estos procesos. Y por tanto, además, pues Arenas también tiene un papel importante en ese escenario, y él lo refleja muy bien en su obra. Y lo otro, pues también es el desafío de cómo vemos estos procesos literarios, estos procesos de construcción artística, una vez triunfa el proceso revolucionario y cómo va transitando por las distintas etapas de la política nacional. Y eso también tenemos que entenderlo para poder tener el gran panorama de la obra y de la vida de Arenas, que además, aparte de ser coterráneo nuestro, pues es uno de los escritores, pues, como ya dijimos, referenciales de las letras cubanas. Tenemos que entender, y esto es lo segundo que quiero abordar,
desde mi perspectiva. Y es que esta multiformidad y esta composición heterogénea del movimiento revolucionario que va a tener lugar en el año 59 va a marcar un desafío para las letras cubanas. Porque las letras cubanas, los creadores, los artistas, los poetas, los dramaturgos, se van a ver ante la realidad de cuál es el nuevo papel que ellos van a tener en este proceso social, político que se está construyendo. Y pues tenemos aquellos artistas que tienen una visión y una mentalidad mucho más de izquierdas, y otros pues que no se comprometen tanto porque con estas líneas izquierdas o socialmente más comprometidas. Y Arenas es uno de estos casos, donde, y aquí quiero traer a colación un término que me gusta mucho, y es el término libertad, y quiero usarlo mucho, porque Arenas, el concepto, la categoría libertad, filosóficamente hablando, entendiéndolo desde un punto de vista filosófico, va a transversalizar toda la obra de Arenas, no solamente en el plano literario, en su expresión lingüística, sino también en su propia vida personal. Y creo que mis colegas van a abordar y ahondar más en ello. O sea, Arenas es una figura que más allá que la libertad, la concibe como ese ejercicio pleno del creador, sin límites, sin cepos, sin concepciones o sesgos de alguna índole, pues él va a vivir también esa libertad en el plano personal, en su proyección sexual, de sus relaciones con las personas que están a su alrededor, con sus colegas, con todo en los distintos momentos donde él va a estar. Y eso también tenemos que tenerlo presente. Arenas, yo lo diría desafortunadamente, sí, como otros tantos fantásticos escritores cubanos, nosotros tenemos que de una vez por todas entender, y esto es un principio que viene desde el siglo XIX, que tenemos una sola Cuba, y esa Cuba está compuesta de mentalidades variadas. Y eso y es uno de los lugares donde podemos verlos con mayor claridad es en el arte. Y aquí lanzo una pregunta que me hace reflexionar cada vez que leo a Arenas o leo a otros tantos escritores cubanos. ¿Deberíamos considerar a un escritor, en primer lugar, por su compromiso político o por su calidad como artista? O sea, ¿de qué manera es capaz de atraernos? ¿De qué manera es capaz de enamorarnos de alguna manera con su narrativa, con su poesía, con sus cuentos? O puede reflejar la realidad que le rodea desde su propia perspectiva, porque al final eso es lo que hace un artista. Y esto lo vemos con mucha claridad. Y él va a estar en esta década del 60, donde va a ser una década de muchas transiciones en Cuba. Una década complicada. ¿Por qué? Porque vamos a tener unos primeros años donde recordarán ustedes, y discúlpenme hacer un poco de historia, recordarán que las primeras medidas que toma el gobierno revolucionario son para cumplimentar de alguna manera aquello que se había prometido en el programa del Moncada, que no solamente sale de la pluma de Fidel Castro, sino también de otros intelectuales importantes como Jorge Mañach, que revisa todo este proceso. Y pues sabemos que a raíz del 65, y saco aquí palabras de los intelectuales y todas las implicaciones y el debate que eso genera aún hoy en los círculos académicos cubanos, pero no es el objeto de nuestra tarde. Pero a partir del 65 sabemos que los procesos en Cuba van a tomar un rumbo más a la construcción de un sistema marxista, incluso no un marxismo dialéctico, eso está establecido y está reconocido por todo el mundo, sino un marxismo un tipo más al modelo soviético, donde eso genera una censura, ciertas actitudes en torno al arte, a la cuestión estética. Y con eso comienza también no solamente el tema político, el tema artístico, sino también la importación de un modelo
Y este modelo todos sabemos que es el realismo socialista. El realismo socialista, que tiene sus méritos de alguna manera artísticamente hablando, pero que viene a estar en un contexto cultural, social, que nada tiene que ver con la realidad cubana. Y entonces Arenas está circunscrito en este núcleo de escritores. Recordemos que junto a Arenas es la década donde vamos a tener a otros grandes artistas cubanos y escritores como Virgilio Piñera, como Eberto Padilla, como José de Samalima con su magnífica novela Paradiso, y todo este núcleo de grandes intelectuales en torno al Grupo Orígenes, que van a hacer una lectura del arte y de la literatura cubana realmente significativa y sin la cual no podemos hablar de las letras cubanas posteriores al triunfo de enero del 59, de ese proceso revolucionario. Y Arenas se va a ver envuelto en este marco, sobre todo, y aquí traigo un concepto también que los historiadores han usado, sobre todo a raíz de la década del 2000, que es el quinquenio gris. Decía Ambrosio Fornet, el que lo definió, uno de los grandes ensayistas, crítico literario que ha tenido nuestro país, que no fue ni gris ni quinquenio, o sea, que fue realmente un periodo complicado, oscuro de la realidad cubana en esta aplicación de estas ideas un poco dogmatizadoras y reduccionistas. Y Arenas va a estar envuelto en todo esto, en este marco, en este escenario. Y va a ser, pues, Celestino, sabemos, Celestino antes del alba, pues va a tener una primera tirada que se va a agotar en muy poco tiempo, y una posible segunda edición de esta obra, pues, va a ser parada. Tal como sucedió, pues, con, ahora, lamentablemente recién fallecido, Antón Arrufat y su texto premiado en 1967, Los 7 contra Tebas, o el propio Padilla y todo este proceso que sucedió en torno a su figura, y otros tantos que luego, pues, o antes de este mismo 67, pues tienen que ir al exilio por sus líneas políticas, y no solamente por sus líneas políticas, y aquí también quiero hacer una nota a pie de página, también por su orientación sexual. O sea, nosotros, y me digo nosotros porque somos una gran nación en cuanto a espíritu, los que estamos acá y los que están allá, y los que amamos este país, pues en algún momento marginamos y se tomaron medidas en torno a estas figuras, no solamente también por su filiación política, sino también por la manera en que ellos se conducían en sus relaciones personales, en sus relaciones, la proyección de su sexualidad, de su identidad sexual. Y esto también va a marcar la obra de Arenas. Y a modo de resumen, para no dilatar mucho mi tiempo, intentando dar matices históricos, filosóficos a esta obra, que de antemano recomiendo, tenemos que leerla y tenemos que analizar, que es mi objetivo, de qué manera podemos ver la literatura cubana más allá de una lectura lineal o clásica, y no descuidar a estos autores que enorgullecen y le han dado un prestigio enorme a las letras cubanas. Reinaldo, este es el caso de Reinaldo, y quiero preponderarlo en ese sentido, en el sentido de que fue alguien absolutamente comprometido con la libertad. La literatura de Reinaldo es una literatura como el arte en sí mismo, como la ciencia en sí misma, que es esencialmente transgresora, es esencialmente disruptiva. O sea, nadie trasciende por contar lo mismo. Nadie trasciende por descubrirnos lo que ya sabemos. Trascender implica eso. Trascender implica contarnos
alucinar, tal como nos acompaña el lema de este marco, Celestino alucina, que nos lleve realmente a hacer una mirada distinta a lo que el artista nos quiere contar. Y creo que esa transgresión, ese compromiso de la libertad, en todos los sentidos, hasta morir, comprometido con sus ideales, con su literatura. Nadie puede decir que Arenas en algún momento claudicó o se dio a presiones de algún tipo, no, siempre fue alguien comprometido con lo que creía. Y creo que esa es la esencia de un artista. Ese compromiso inequívoco, irreprochable, y nos ayuda, y termino con esto, nos ayuda a entender realmente la maravilla de la literatura cubana después, en algo que yo me tomo la licencia de llamar la posrevolución. Es un término académico, no es mío, pero me gusta usarlo. Está en discusión, está en debate, ese proceso después del 65, llamarle la posrevolución, porque está lleno de escritores, de artistas, de narradores, de científicos, que amén de sus diferencias políticas, amén del sitio donde Marx los haya puesto, u otro, son de obligada lectura, de obligada búsqueda para los que amamos realmente las cosas buenas, los que amamos la virtud, como decía el apóstol. Entonces, creo que ese es el escenario donde Arenas perfectamente se circunscribe. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Concuerdo contigo y subrayo el hecho ese de la búsqueda de la libertad en la obra de Reinaldo, como la transversaliza no solo su narrativa, sino es alguien que incluso fuera de Cuba, en Miami, tampoco lo estaría en Nueva York después, no encuentra esa libertad que estaba buscando, una libertad que va más allá de lo literario, que va en lo personal. Y es un autor, en ese escenario de los 60 que también describías, confluyen más de una generación de la literatura cubana. O sea, Arenas viene siendo quizás una segunda generación de la revolución, porque es una persona que en el 59 lo toma muy adolescente, y estaría esa confluencia del grupo Orígenes quizás como los más, como los primeros, quizás viejos por decirlo así, y habría una primera y segunda, porque estaríamos con la gente del Puente, y con otros grupos que vienen a confluir, el propio Caimán Barbudo, que estaría confluyendo, y que se polariza un poco más esta situación después, como decía, del 65 y mucho más a partir del 71 en ese momento. En esos años, Arenas es un autor que comienza con una producción de cuentos antes de Celestino antes del alba. Y quiero subrayar Celestino, los cuentos de Arenas, y un rasgo en que muchos investigadores literarios han colocado su narrativa, una especie de camino entre un primero o un iniciador, digámoslo así, de un realismo mágico, o entre un autor que se mueve por territorios que después fueron más fértiles al realismo mágico, pero también en territorios que después exploraría con más profundidad el camagüeyano Severo Sarduy, que sería el neobarroco. Elementos de ambos están presentes en la obra de Arenas, y sobre todo por cuestiones como la carnavalización, como el hecho de la intertextualidad, el juego, lo lúdico, y que nos lo muestran también como un autor que está coqueteando con lo posmoderno, con elementos que serían más proclives o más fértiles ya después de los 90 o un poco más acá, y Arenas podía hacer esa especie de conexión en los 60 cubanos. Sobre estos cuentos, sobre la poesía también, que además recopilada, creo que Inferno, su poesía reunida más hacia el siglo XXI, sobre la poesía de Arenas, sobre los cuentos de Arenas, nos va a hablar nuestra amiga Iria Casañez. Gracias. Bien, hablar sobre Arenas debe ser un poco más fácil para un lector o académico extranjero. Sobre Arenas se escriben todos los años varias tesis en universidades importantes, aportando nuevas visiones, tratando de escarbar en su obra vastísima y compleja
y los cubanos no sé si será que no sé si se han hecho. De hecho, aquí contamos con un trabajo que tuve el gusto de editar en su publicación como libro de nuestra colega Yailén Campaña, pero quizás no abundan. Tú que eres más fanático, digamos, en el mejor sentido de esa palabra, de Arenas, no sé si estarás al tanto, pero está tan presente Arenas en la Academia Cubana. En el extranjero sí, ustedes lo saben, y tal vez esto es una hipótesis que lanzo así, dialogando con ustedes, por lo cercano que nos resulta. Porque la Cuba que vivió Arenas es nuestra Cuba, porque somos cubanos como fue él, y porque muchos de los sufrimientos por los que él padeció, también los padecemos nosotros. Y es difícil cuando uno conoce tanto el objeto de investigación, digamos así, es difícil tomar esa distancia y lograr la imparcialidad que requiere una investigación. Arenas es nuestro, es uno de nuestros orgullos. Se dice que monstruo, que aunque seamos una pequeña isla con una historia llena de fatalidades, aunque también de belleza, no hay un país latinoamericano por lo menos que tenga los monstruos literarios que tenemos nosotros, que fueron o son Lezama, Virgilio, Severo Salduí, Alejo Carpentier y Reinaldo Arenas. ¿Se me queda alguno? Guillermo Cabrera Infante, yo sabía que se me quedaba uno. Por supuesto, eso imagínense. Si no, eso no puede faltar. Yo sabía que me faltaba un monstruo. Bien. Entonces, Reinaldo definitivamente prefería la novela. Es lo que lo hizo más famoso, es lo que más se reedita constantemente, es lo que más se investiga, es lo que más se lee y lo que más se admira de él. Yo tuve la suerte de leer Celestino antes del alba. Imagínense quién me la prestó. Será muy difícil. Será difícil adivinar quién fue. Y así fui adentrándome en él, en la lectura de esta y de otras novelas. Pero aunque él la prefería y lo declaró en varias entrevistas, él decía que la novela era un género turbio, porque esa libertad que le caracterizó durante toda su vida en la novela la podía volcar por las mismas características del género. Él decía que era un género turbio que le permitía hacer todo lo que quisiera, insertar, experimentar, tomar de aquí, tomar de allá, tomarse una pausa, volver, y de eso dejó constancia en su obra vastísima. Pero los cuentos de Reinaldo Arenas, que es en lo que me quiero detener, son deliciosos. ¿Qué logra? En primer lugar, que no te puedas despegar del cuento, de la línea. Y eso podemos decirlo, bueno, a lo mejor un escritor de bestseller también logra eso, sí. Pero Reinaldo Arenas es especial, porque aunque él prefería la novela, en los cuentos nos encontramos esa misma imaginación desatada, ese mismo interés por lo social sin llegar a ser panfleto. Esos personajes complejos que nos hablan de la mediocridad del hombre moderno, de la figura autoritaria maternal o paternal también, del miedo, de los conflictos entre un hombre y el Estado. En los cuentos de Reinaldo pueden ser jocosos. Me viene a la mente, por ejemplo, El cometa Halley, que es para morirse de la risa, donde toma la obra La casa de Bernarda Alba y la trae a Cuba, y termina todo en una, como me acuerdo que mencionaba ahorita, una carnavalización, en una locura, un estallido de pasiones. Y yo creo que a Lorca le hubiera gustado leer esa versión. Pero también en los cuentos de Reinaldo hay crueldad, hay una gran presencia de la muerte. Siempre se habla mucho de la presencia en la obra de Reinaldo de la madre, de la figura autoritaria del padre, de las instituciones represoras que padeció, pero la presencia de la muerte es fundamental en la obra de Reinaldo. Y está también lo que también aparece en sus novelas, pero digamos que por las características del género cuento, más condensado, más rápido, más palpable, y que también se escabulle más fácil ante los ojos del lector, la presencia de la crueldad del campo. Reinaldo Arenas es otro de los escritores que viene a romper el mito de que el campo es como el programa de televisión Palmas y Caña. El campo cubano de Reinaldo Arenas, que es el campo cubano de casi todos los campesinos, es un campo cruel, es un campo pobre, es un campo donde hay que jugarse la vida todos los días para llegar al día siguiente, y ese fue
y ese es el campo que él conoció, pero a pesar de eso, como mismo dice, fue el campo que más literatura le hizo escribir, como él mismo planteaba. Aunque fue una etapa agreste, aunque fue una etapa de sobrevida, su familia era una familia que aplaudía con gran entusiasmo la llegada al poder de la revolución, porque realmente pasaban muchas dificultades como casi todos los habitantes de las zonas rurales de Cuba. Esa fue la etapa que más literatura él vivió, fue la etapa mística, la etapa de más belleza, la etapa de más hazaña, y fue lo que produjo los elementos de lo que luego sería Reinaldo Arenas. Los cuentos de Reinaldo Arenas no son, como les decía, tan seguidos como sus novelas. Sin embargo, ahí podemos encontrar bien resumidas todas las virtudes de su obra. Por ejemplo, que lo va a tratar luego de manera más abundante Gabriel Pérez, Adiós a mamá. Esa es una obra. Eso es una obra para hacer una película, porque los cuentos de Reinaldo también son audiovisuales. Adiós a mamá es un cuento cruel, es un cuento donde se mata se muere la figura de la madre, pero todo eso provoca una desestabilización tal en una familia que, por supuesto, sin darte cuenta de la pura realidad, Reinaldo te lleva a la exageración, Reinaldo te lleva a la violación de toda norma literaria, pero lo hace con tal maestría que tú te lo crees. Reinaldo logra lo que Vargas Llosa exige de las buenas obras literarias, más allá de lo formal, que es la verdad de las mentiras. Él puede volverse kafkiano, él puede decir que una mujer desaparece como un caballito del diablo y vuelve a aparecer y tú te lo crees, como sucede en el cuento Bestial entre las flores. Él puede decir que que la abuela se paró enfrente y me abrió el cráneo de un hachazo, pero yo le respondí y le abrí su cráneo con otro hachazo y de esa cabeza salieron flores, y lo crees. Reinaldo es inimitable, en primer lugar por su autenticidad y porque toda esa violencia de la ruralidad la vivió de algún modo, y todo eso sirvió para que su imaginación se desatara. En los cuentos de Reinaldo también aparece algo que muchas veces no es lo que más nos llama la atención de su obra, que es la ternura. Hay que leer el cuento A la sombra de la mata de almendras, que también recuerdo que me lo recomendaste. Es un cuento de almendras, para no decir el almendro, de ese encartonamiento. La mata de almendras era el árbol preferido de Reinaldo porque es omnipresente en toda su obra, y en los cuentos una constante: va superponiendo un plano al otro, va poniendo realidad, va poniendo irrealidad, va exagerando, va logrando la hipérbole con la maestría del buen artesano. El lector no se extraña, el lector no dice, pero esto es obra, no, la mirada corre sobre la obra de Reinaldo y es absolutamente creíble. Una figura constante casi en todos los cuentos es la figura autoritaria, casi siempre de mujer, porque bueno, sabemos que la obra de Reinaldo en primer lugar es autobiográfica y él se crió entre mujeres. No decimos que odiara a su madre ni que odiara a sus tías, pero era un gran conocedor de la psicología femenina, era un gran conocedor de los entresijos del hogar cubano, y el hogar, que es otro de los elementos muy presentes en su obra, y eso lo va a verter en su cuentística. A la sombra de la mata de almendras es uno de sus cuentos más antologados y también de los más logrados, donde también se desatan las pasiones, pero también decía, hay mucha ternura, hay mucho, digamos, amor por lo que le rodea. Se sabe, y lo anotamos ahorita, que a pesar de que él logró escapar de Cuba y sentir gran liberación y alivio cuando llegó al extranjero, no encajó tampoco allí, y empezó entonces a rememorar sus paisajes de niño, sus paisajes juveniles, La Habana, de la cual él se adueñó, y ese amor por el entorno aparece ya en el cuento A la sombra de la mata de almendras. También él atacó mucho, porque bueno, él podía hacerlo, él era un hombre auténtico, él era un creador original, él nació para lo que en definitiva fue un escritor de primera. Él atacó mucho la mediocridad, le atacó la mediocridad
a la que podemos llegar los seres humanos en sus escrituras más irreverentes, más locas, más sin forma ninguna en sus descargas, pero la atacó también en su cuentística. Y un ejemplo de esto es el cuento titulado Algo sucede en el último balcón. Es un cuento también marcado por la tragedia, marcado por la ficción absolutamente imaginativa y por la realidad urbana que casi podemos tocar. Y es un cuento también con una presencia importante y trágica de la muerte. Otro cuento que es fundamental en su destino como escritor, como trabajador de la Biblioteca Nacional, que fue el que le permitió que se le abrieran las puertas de su trabajo en la Biblioteca Nacional después de haber pasado por una serie de trabajos kafkianos en una granja de pollos y en una cooperativa, etc. Fue el cuento Los zapatos vacíos. La anécdota muchos la conocen, se abrió una plaza en la Biblioteca Nacional, pero había que narrar un cuento y él decidió escribir el cuento. Y es un cuento absolutamente bello, breve, es el que toma un tema bien común. Casi todos alguna vez hemos soñado o hemos leído muchos cuentos sobre el tema de los Reyes Magos. Los zapatos vacíos es, digamos, una reconciliación con ese campo brutal, porque es la belleza de ese campo y también una reconciliación con la figura maternal y el cariño de la madre cuando lo despierta y ve que no tiene. Los Reyes Magos no vinieron, no le dejaron nada, que los zapatos estaban vacíos, tal como el título indica. Es lo que lo salva de la decepción. Y es un cuento hermosísimo, no apto para sensibles. Que enamoró a las grandes figuras de la literatura que le dieron la bienvenida en la Biblioteca Nacional, por suerte. Otro cuento también terrible que se parece mucho a la narrativa, a la poesía y a la violencia que discurre por toda la novela Celestino antes del alba, es Bestial entre las flores. Es un cuento tremendo. A mí me recordó mucho la novela Celestino antes del alba. Es un cuento también que también se desarrolla en el campo, donde también las figuras de la madre y la abuela son figuras violentas, odiadas, donde hay sometimiento. Es un cuento para hacer solo con ese cuento una tesis. No es necesario novela, además de que es extenso, pero es extenso con su justa medida. Y también un elemento importante que caracteriza toda su obra y que es ejemplar en el cuento titulado Con los ojos cerrados son las zonas oníricas que él va insertando en la narrativa. Este es un cuento también en que el lector lo hace suyo como quiere, le da el final que quiere, lo interpreta como quiere, pero donde el sueño se apodera de su protagonista. También quisiera destacar la eficacia del narrador, de Reinaldo, y la eficacia de la relación entre el narrador y el argumento. Como como lees algo y tú dices, eso es Reinaldo Arenas, pero el narrador es singular en cada cuento y en cada novela, aunque sabemos que su obra es autobiográfica, aunque es reconocible su estilo. Reinaldo tiene narradores adolescentes, narradores hombres, mayores, ya desencantados de la vida. Reinaldo tiene en este Cometa Halley las hermanas Alba, que todas tienen una personalidad diferente, aunque tengan puntos en común, y nos va caracterizando solo con 2 líneas la psicología peculiar de cada una. Y todo eso ayuda a integrar ese argumento que nos hace creernos toda su exageración, toda su hipérbole y toda su libertad. También hay un cuento realmente triste, digamos, no es de las mejores piezas, pero es que tiene que ver mucho con esa realidad cubana de la que hablábamos y que tal vez nos impide valorar en toda su objetividad su obra y su vida. Es El traidor. Es también en primera persona, lo cuenta una señora mayor y tiene un final impactante. Es algo que no le caracterizaba mucho, porque no era de dejarlo todo para el final. El goce estaba en el viaje de la lectura, pero es un cuento también súper recomendable. Yo quisiera también resaltar que la poesía de Reinaldo no ha sido tan estudiada ni tan leída como los cuentos, como las novelas, como todas sus descargas, digamos, pero también la poesía nos da otra cara, otra de las 1000 caras
literarias de Reinaldo. En la poesía, en mi opinión, él volcó algo que no cabía en esas descargas que nos sacan la risa a la primera línea, pero tampoco en los cuentos, pero tampoco en las novelas. Es toda la amargura y la empatía por las personas que habían vivido y que lo mismo que él, y que se sentían absolutamente solas, porque bueno, fue una soledad, digamos, ontológica, no era algo circunstancial desde el momento en que llegaron al mundo. En la poesía de Reinaldo hay, digamos, mucha rabia, que es lo que no permite que la poesía llegue a equipararse con la calidad indiscutible que tienen sus otras obras. Hay mucha inmediatez, pero yo pienso que también es útil para nosotros, como decía, nosotros sus compatriotas, leerla y un poco entender cuáles fueron las pasiones, las frustraciones y las motivaciones de este escritor tan complejo. Nos encontramos, por ejemplo, en la poesía, a mí me maravilló en la poesía de Reinaldo que se dice que era pícaro, que le gustaba molestar, que le gustaba poner a las personas en aprietos. Él mismo contaba de sus bromas a veces incómodas para otras personas, pero nos encontramos una persona absolutamente empática con el dolor de los demás, y por eso recomiendo mucho la lectura de Inferno, que ha logrado reunir su poesía escrita. Finalmente, quiero... la Torre de Cristal es otro cuento divertidísimo, el que menciona Delfín Prat. Ese es que nada más de pensarlo, que también narra un poco, si conocemos su biografía, la inadaptación que tuvo al llegar a Estados Unidos. Es un narrador que de tanta vida social, de tantos eventos, de tantas invitaciones a los que tenía que acudir, porque si no, eso se podía malinterpretar, no tiene tiempo entonces de escribir, y los personajes se sublevan, porque bueno, si algo que caracteriza también su obra es la rebeldía. Quisiera finalizar con algo que expresó en algún momento y que nos puede dar la medida de lo que si queremos continuar escribiendo, si queremos continuar admirándolo, del gran escritor, y de lo complicado y de cuánto compromiso hay que tener con la literatura para poder hacer algo medianamente honroso. Reinaldo expresó: escribo más por impulso y nunca he pensado que el acto de escribir es un oficio, sino más bien una ceremonia misteriosa, mágica, que se celebra por momentos y luego desaparece. Muchas gracias, Irela, por esta inteligente e interesante mirada a la cuentística de Reinaldo Arenas. Me hacía recordar esos años de Arenas en la Biblioteca Nacional, donde estuvo de alguna manera al amparo, en las cercanías de Espina García Marrús, Cindy Vitier y Eliseo Diego, parte del grupo Orígenes, que estaba trabajando, se había ubicado a trabajar allí en los archivos de la Biblioteca Nacional. Y sería también este espacio de la Biblioteca Nacional el que le permite de alguna manera a Arenas escribir la que para mí, en lo personal, es una de las novelas que más me gusta de Arenas, donde logra congeniar lo histórico, o la novela histórica, con lo altamente imaginativo y ese desborde de sugerencias, de imaginación, que es El mundo alucinante, donde Arenas nos traslada al México de los virreinatos tras las huellas de Fray Fernando Teresa de Mier, una especie de padre fundador de la literatura mexicana, ¿no? Y cómo hace que en este espacio confluyan múltiples referentes, donde incluso hable desde el cura Hidalgo hasta Simón Rodríguez, el profesor de Simón del padre del Libertador, profesor del Libertador, y hace que todo esto traspase incluso las líneas del tiempo, las líneas, de alguna manera, lo que haría Carpentier con Argento de este mundo, y una novela que también parodia y tiene ciertas intertextualidades a la narrativa barroca de Carpentier, una especie también de guiño un poco malvado también detrás de esto. Para mí, una de las novelas más hermosas de Reinaldo, y que no publica en Cuba, o sea, escribe en Cuba y gracias a Jorge y Margarita Camacho logra sacar de Cuba y publicar, si más no recuerdo, en España, y después la publica también en México, pero no tiene edición
no tiene edición cubana. Y mencionaba entre los cuentos, mencionaba Abre los ojos, recuerdo, o sea, tengo, de lo poco que publicó Arenas en Cuba, está esta antología del año 67, Cuentos cubanos de lo fantástico y lo extraordinario, donde comienza junto con Alejo Carpentier y él, son los dos autores que por orden alfabético inician este libro. Él antes había publicado Celestino, ya está reseñado en la ficha del libro, y publica este cuento de lo poco que, al menos en el libro, sabemos que publicó en revistas, publicó en otro tipo de formatos, pero el libro es de lo poco que él logra antologar, publicar en Cuba. Yo revisando, y lo tengo como una especie de curiosidad también, porque me ha quedado siempre con la duda, revisando la prensa de los 60, otro tipo de investigaciones, en una entrevista que encontré hace un tiempo, él subraya una versión televisiva que se hizo de Celestino antes del Alba, y de lo complacido que estaba de que la televisión de ese momento hubiera llevado a la pantalla, a la televisión, Celestino. O sea, me queda la duda de cómo se vio a nivel de complacer a Arenas, ¿no?, esa apuesta de la televisión cubana de Celestino. La duda, la incógnita y el deseo de imaginar cómo hubiese sido eso, y más cuando él afirma que estaba satisfecho de esa versión de la televisión de esos momentos. Mencionabas esta estrecha relación con la figura materna, con el campo. Gabriel Pérez es alguien que se acercó mucho y la llegó a entrevistar a la madre de Reinaldo Arenas, y a partir de esto, de este interés investigativo, de este interés también hacia lo personal, y cómo la obra de Arenas ha marcado su forma de pensar, su forma de ver la vida, incluso de ver la literatura como parte esencial de la vida. Gabriel es el fundador, la primera piedra de lo que estamos celebrando y lo que nos encontramos hoy, que es el Premio Celestino de Cuento 1997. O sea, que ese ángel malvado, de alguna manera, como decía Rilke, que podría ser Reinaldo Arenas, acompaña a La Luz desde los días fundacionales, y acompaña a Ediciones de La Luz con mucho más fuerza, como ese niño, ese Celestino, que insistía en dejar versos tallados en los troncos de los árboles del terruño natal, acompaña con fuerza el paso de Ediciones de La Luz por los caminos no solo de la joven literatura cubana. A Gabriel Pérez y a esos deseos iniciales también de buscar, de rastrear la huella de Arenas en nuestra provincia, en nuestro país, debemos también estar aquí hoy junto con la memoria, junto con la literatura de Reinaldo Arenas. Así que, Gabriel, te doy la palabra y te doy el micrófono. Muchas gracias. Bueno, estoy en una situación bastante difícil. Estoy entre la libertad y los cuentos. Primero, Carlos trató el tema de la libertad, que es tan difícil y es tan importante a la hora de hablar de Reinaldo Arenas, y Eidela se detuvo en la cuestión de los cuentos. Y ahora me decía, vamos a dialogar sobre los cuentos, pero bueno, no me atreví a interrumpirla y ahora hablaremos. Pero quería decir algo, bueno, quisiera decir muchas cosas. Una es que hay que dedicar un evento a Reinaldo Arenas íntegro a Reinaldo Arenas. Carlos trataba el tema de la libertad, y entonces yo escuché algo así como que tampoco tuvo suerte fuera de Cuba, algo así. Y me gustaría decir algo. Reinaldo murió sintiéndose plenamente libre. Yo pienso que plenamente realizado. Me veo obligado a citar algo que él dice respecto a la libertad, y es que en su despedida final, dado su concepto de lo que ocurría y de su oposición al sistema comunista, él dice: Cuba será libre, yo ya lo soy. Él asume que él lo es. Él se fue libre de este mundo, pero incluso por mucha persecución, por cárcel que sufrió, por muy opresiva que fuera la vida con él, yo siento que él fue un hombre de una libertad superior en todos los sentidos. De hecho, hay un libro de ensayos de él que se titula Necesidad de Libertad, que es un compendio maravilloso,
del tema, bueno, de todos los temas que tratan en ese libro, de la cultura cubana, y cómo es lo que es la libertad para Lesa Marina, para Virgilio Piñera, para José Martí, para los grandes del pensamiento cubano y para él también. Eso quería. Déjame interrumpirte. Sí. Sí, yo lo que no hay duda, lo que tú sabes que él era una persona tan irreverente, tan precisamente libre, que en varios, digamos, algunos círculos conservadores, en los que él fue recibido, no se sintió del todo cómodo, porque esperaban un Reinaldo de una forma y llegó Reinaldo Arenas, y también desilusionó un poco a la llamada izquierda de salón. Porque él venía con su propia historia, una historia real, venía con esa propia libertad de la que hablamos, y digamos que le tumbó los sueños de rebeldía y con el fusil al hombro a muchos que estaban gozando de los bienes de consumo capitalistas, y por eso es lo que me refiero, que no encajó en esos círculos que esperaban un Reinaldo de una forma o de otra, y él siempre se mantuvo fiel a sí mismo. ¿Es eso? No, por supuesto, no entro en contradicción para nada con ello. Entonces, lo que también, por ejemplo, Reinaldo destaca mucho en la hipérbole. Hay gente, por ejemplo, que a veces quiere poner a Reinaldo como una gente que no tuvo suerte en el exilio, que en todo lo del exilio le fue adverso. Por ejemplo, él en Anticanochesca dice que se encuentra a Lidia Cabrera presentando un libro debajo de una mata de mango y algo así como que no tenía público, algo así, ¿no? Y yo pienso que más bien está la cosa satírica de él y sus exageraciones. Realmente pienso que él fue un hombre de éxito mayor, superior. De hecho, hoy, qué éxito tan grande significa la obra de Reinaldo, incluso aquí dentro de Cuba, que el Ministerio de Cultura asume un concurso dedicado a Reinaldo Arenas, y cuando uno busca en las redes sociales, en Facebook, Instagram, donde quiera, está la figura de Reinaldo también. Yo diría que ya lo asumen de manera bastante digna, tanto mucha gente del mundo oficial cubano, de la cultura cubana, y fundamentalmente el mundo contestatario. Es un mundo que acude mucho a Reinaldo Arenas, a citas de Reinaldo, a trabajar la obra de Reinaldo Arenas. Por eso tal vez también lo encontramos poco en la Academia Cubana acá, desgraciadamente. Bueno, es que ubiquémonos en una realidad demoledora. Hay un solo libro publicado de Reinaldo Arenas, Celestino antes del alba. Incluso pienso que ya no es culpa total de las editoriales cubanas, sino de que hay trabas burocráticas y de todo tipo, de herencias, ¿no? Incluso respecto de derecho de autor exacto con la obra de Reinaldo Arenas. No obstante, yo recuerdo que en los años 90 ya se publicó en una antología donde aparecía Padura y aparecía todo el mundo, un cuento de Reinaldo Arenas, A la sombra de la mata de Avenida, exactamente. O sea, desde hace bastante rato se está tratando de sacar del silencio la obra de Reinaldo. Qué bueno. Quería decirte, Irene, a propósito de los cuentos, tú te detuviste fundamentalmente en Adiós a Mamá, el libro. Termina el desfile, creo que no lo tienes. No. Y Viaje a La Habana tampoco. Son 3 libros de cuentos. Viaje a La Habana para mí es fundamental. Está como novela o como cuento, lo citan de las dos maneras, pero para mí es un libro de 3 cuentos súper extraordinarios. Entonces, yendo a, pero requiere eso de un evento. Los cuentos de Reinaldo, la poesía de Reinaldo otro día, la novelística de Reinaldo, los ensayos de Reinaldo, el pensamiento de Reinaldo Arenas, ya pero como intelectual de lujo, de poder de este país. Entonces, yendo en el tiempo, viajando en el tiempo, lo que decía Erian ahorita, quería hacer otra aclaración, Erian, porque tú mencionaste a Aguas Claras como la capital del nacimiento de Reinaldo. Sí, pero que eso sigue siendo chocante. Ahora hace unos días me encontré otra vez a alguien que lo muda para Jibara como lugar natal. Reinaldo nace en un lugar que se llama Los Lirios, pero que se llama Perronales.
Es exacto el lugar. Y por eso, y voy hasta ahí ahora, porque esto justamente lo debo a ese sitio. ¿Qué pasa? En el año 1990, cuando se da a conocer por emisoras del exilio que muere Reinaldo Arenas, hay una vecina, yo vivía a 4 cuadras de la madre de Reinaldo, en el reparto Vista Alegre, una vecina me informa de aquello, y yo corro hasta donde está la madre, en la calle 10 de octubre, la conozco, y bueno, a partir de ahí viene una amistad maravillosa. Y eso es en el año 90, pasan unos cuantos años, toda una década, y a finales del 2002, Oneida me dice que se va para La Habana. Ella estaba sola, vivía sola en su casa, al frente su hermana Onelia, pero que Reinaldo es un ser, todo esto que tú decías ahorita, yo interrumpí diciendo que era muy polémico, muy controvertido, muy controversial. De tal manera que, por ejemplo, Reinaldo, siendo el escritor más contestatario que dio Cuba en todos los siglos, a la vez fue primo hermano de Rogelio Polanco, una figura de la oficialidad cubana, director en esos momentos de lo que estaba hablando hace un instante, del diario Juventud Rebelde, luego diplomático cubano en Venezuela y actualmente ideólogo del partido. Bueno, pues entonces, ¿por qué cito esto? Porque Rogelio, primo hermano de Reinaldo, pues, es hijo de Onelia y la madre era Oneida. Vivían una frente a la otra en la calle 10 de octubre y se llevaron, Rogelio se llevó a su madre para La Habana y entonces pues se llevó también a la madre de Arenas para La Habana, a vivir a La Habana. Y antes que ella se fuera, yo le había prometido un viaje a Pedernales. Y cuando regresé, ella estaba en mi casa y le hice esta entrevista. ¿Qué pasa? Que hace unos días me ocurrió algo fabuloso, como ocurren las cosas con Reinaldo Arenas. Norge trae ese libro que él ha presentado todo este tiempo, esa primera edición de Celestino antes del alba, y dentro él heredó ese libro de una librería de libros raros de uso, y dentro estaba esta entrevista. Yo la había olvidado ya. Él me regala la entrevista, pero por el rostro de Arenas no sabía que yo había hecho la entrevista hace 20 años de esa entrevista. Y entonces quería comentarles, han pasado 20 años, Luis Joseph, increíble. Cuando sale esta entrevista que se publica en el Caimán Barbudo, pues aparece en páginas de una revista oficial cubana. No hay problema alguno, acá no hay problema alguno. Pero entonces yo empiezo a ser atacado desde fuera. Me ponen como un periodista, decía en ese momento, vendido al régimen, todas esas cosas, decía. Yo voy hasta la Feria del Libro, vamos, Luis y yo vamos hasta la Feria del Libro de La Habana, y estando en San Carlos de la Cabaña, estaba Amel Chavarría al frente de la sección de literatura en La Habana, y yo corro hasta donde está él, le digo a Amel, mira, yo acabo de publicar esta entrevista acá en el Caimán Barbudo y me dicen que en el Nuevo Herald y en otros periódicos pues están atacando la entrevista. Me gustaría saber qué es lo que están diciendo de mí, qué es lo que están diciendo de nosotros. A mí me imprime la entrevista y yo voy corriendo hasta donde está Luis Joseph. ¿Podría hacer la anécdota completa? Ya empezaste. Voy hasta donde está Luis Joseph y le digo, Luis, mira lo que están diciendo de mí. Wilfredo Cancio Isla, un periodista del Nuevo Herald. Y Luis me dice, sí, Gabriel. Bueno, yo no uso espejuelos. Me dice, sí, Gabriel, y se quita los espejuelos. Y dice, cállate la boca, porque estos espejuelos llegaron desde Miami a partir de Wilfredo Cancio Isla. Sucede que Wilfredo Cancio Isla estaba casado con Ivette Rodríguez Leiva, periodista de aquí de Holguín. Bueno, así todo quedó en familia. Yo me olvidé de Wilfredo Cancio Isla, pero entonces sucede que buscando y buscando, ¿quién más habló horrores de Gabriel Pérez por entrevistar a la madre de Arenas? Guillermo Cabrera Infante. Yo tuve la dicha de que Guillermo Cabrera Infante dijera horrores de mí. Por
porque me ponía como un periodista también, lo mismo, ¿no? Que ha preparado ese régimen, eso lo publiqué en Facebook hace poco con las palabras de Guillermo Cabrera Infante. Y entonces él auguraba que bueno, que estaba como que tratándose de blanquear el sepulcro ese de Reinaldo Arenas, que cuál sería el próximo con el que harían lo mismo, que sería él o alguien más que estaba vivo en ese momento, no recuerdo. En fin, quise traer todo esto a colación para celebrar que han pasado 20 años de ese éxito que tuvimos para Reinaldo, para su obra, porque de mil maneras eso fue algo que comenzó también, que se incorporó, se ubicó también en todo este historial de ir tras el rescate de quién, de la figura más importante que diera Holguín. Imagínense que no habría que estarlo diciendo como algo del otro mundo, sino que debía ser lo más normal. Yo entonces, como soy pésimo hablando, me gustaría que me permitieran ir y tener tiempo para leer algo que yo preparé de ese presunto libro que estoy trabajando hace mucho tiempo, dedicado a Reinaldo Arenas. Y este es un pequeño capítulo que tituló Cuchillo por hacha. Tan temprano como en la línea que da inicio a su primera novela, Reinaldo anuncia su visión de la mujer como un ser agónico. En toda su obra, en el fracaso matrimonial de su parentela, el protagonismo lo llevan las mujeres. Son las histéricas, las perturbadas, las suicidas, las blasfemadas, las turulatas, las infernales, las brujas, las maldecidas del barrio, las nada maternales. A veces inventaba también que su madre había muerto. Mataba a la madre tan solo por verse en el centro de un funeral, tan solo por verse entre flores, junto a una caja negra, llorando, quizás porque la quería demasiado. Así aparece en El Palacio de las Blanquísimas Mofetas, la novela que traslada la empuñadura del hacha rudimentaria desde el campo hasta la ciudad. Si vamos a la antigüedad, nos encontramos con que primero estuvo el cuchillo en las manos del hombre, luego el hacha. Pero en la obra de Reinaldo, de manera alternativa, a veces de manera simultánea, ambos hacen fiesta en las manos de sus personajes. Voy al patio y lo primero que me encuentro es a Fortunato, que se acerca con un cuchillo en el cuello. Entonces estamos en la obra de Reinaldo, en la ciudad de Holguín, cuando el cuchillo se convierte en algo cotidiano a la hora de los ataques domésticos. Y Adolfina cogió el cuchillo de mesa y mamá empezó a rezar y a gritar, y Adolfina le fue arriba a papá con el cuchillo. Tantas veces Oneida dijo que no tendría valor de leer adiós a mamá. Sin embargo, varios amigos le hicieron llegar el libro una y otra vez. Lo confirmo porque puso en mis manos más de un ejemplar. Pero ella era una excelente lectora, una mujer que cuando hablaba, la bruja noble, la bruja sufrida, la bruja llena de nostalgia y de tristeza, la bruja más amada del mundo, mi madre. Aquí los nombres de las 4 tías se hermanan al hombre del cuento, donde no puede decirse que el cuchillo sustituye, pero sí que acompaña al hacha. Y es que el hacha es el arma de los homicidas en el ambiente bucólico más singular de la literatura cubana. O sea, este que ha recreado Arenas, diferente del resto de todo lo conocido como literatura cubana. El cuchillo es más apropiado para quienes acuden a actos de autoflagelación. En cuanto tenga una oportunidad, voy a afilar el cuchillo en la piedra de vueltas y me voy a acabar. Eso es lo que hará, eso es lo que haré. Así dice la voz protagonista de Celestino cuando es sorprendido haciendo sexo con una muñeca. Los suicidas se encuentran en el uso de arma blanca, su método más recurrente, junto con la sobredosis de pastillas. Con una sobredosis de barbitúricos y un vaso de alcohol, puso fin a su vida Reinaldo Arenas el 7 de diciembre de 1990. En su predilección por lo lúdico y dado el protagonismo que Reinaldo suele dar a la figura de la madre, esta aparece como personaje hegemónico en el cuento Adiós a mamá, con el tema de la muerte desde una visión absurda, surrealista. La madre exhorta al suicidio, la madre es víctima y victimaria, lo es todo el tiempo en que existe la prosa areniana. En este cuento, la madre es quien mata o quien conmina a la muerte. Lo hace desde las arcaicas almas de sus hijas, que aferradas al cuerpo materno,
Consideran un acto de injusticia deshacerse del cuerpo que les dio vida y acto de fidelidad unirse a su promontorio. Tal necedad las lleva a un estado catatónico que llegan a la insensatez de no reconocer que tienen ante sí al cuerpo putrefacto de su protagonista e insisten en que su madre ha adquirido una forma superior de belleza. Solo el hijo, personaje narrador, es consciente de la necrosis avanzada en que se halla la que fuera su madre, ya que transcurren días y noches de velatorio sin intenciones por parte de las hermanas de enterrarla. Pero él tampoco escapa de tal embrujo. Llega el momento en que en lugar de considerarlas inmoladas, las admira por la consagración con que se han integrado al cadáver de la madre, después de caer sobre éste, adentrando en sus cuerpos los filos del cuchillo. Y cuando el hijo, único sobreviviente, pretendía entregarse al fúnebre aquelarre, su memoria cinematográfica visualiza e interpreta a un personaje de Ingrid Bergman, mediante el cual abandona el cuchillo y salva su vida corriendo hacia la espuma del mar, sintiéndose feliz y traidor a un tiempo. El hombre le dice adiós a la madre, que en lenguaje areniano significa adiós a la muerte. Tal vez estos cuentos, los de Adiós a mamá, forman parte del libro que nos muestra al hombre en su condición de monstruo, el sitio literario donde más pasajes ilustran la pugna madre-hijo. En el cometa Halley, Bernarda, la madre en la obra de Lorca, queda fuera de la historia. Sus hijas ejercen total protagonismo. Es la única obra de Arenas donde la descendencia huye de su madre y de su patria desde un país que no es Cuba, y vienen a establecerse justamente en esta isla. En un libro extensamente lúdico, se pierde toda compostura familiar, domina el incesto. Pero volviendo a las armas, a las herramientas, a los utensilios, el cuchillo ejerce papel protagónico en la obra areniana tanto como el hacha, porque la violencia es lo primero. Y abuela, que parece que es adivina, cogió el cuchillo de mesa y me dijo: atrévete a desenterrar esa paloma viva, que ya verás cómo te agarro y te degüello como si fueras un ovejo. Y yo no me atreví a desenterrarla porque ella hubiera hecho lo que me dijo, pues tenía una cara que daba miedo vérsela. En Adiós a mamá también vemos a un Reinaldo elementalmente poeta, un hombre de un timbre poético a la altura de los grandes, y aquí el mejor discurso universal, el de las moscas. Dicen ellas, y nosotras inmutables, posándonos ya en el culo de una reina, ya en la nariz de un dictador, ya en el pecho abierto de un héroe, ya en la cabeza reventada de un suicida. Citadme un degollamiento, un fusilamiento, un funeral, una catástrofe, una hecatombe, en fin, algo digno de ser recordado en lo que no hayamos nosotras participado. Adiós a mamá es la gran notificación de la libertad areniana, el anuncio de esa liberación. El hombre considera que unirse a la suerte de sus hermanas inmoladas es un acto de consagración, pero el personaje es tan cinematográfico como el autor que, por cierto, es el único escritor cubano que ya cuenta con un filme en Hollywood dedicado a su vida y su obra. Un final cinematográficamente suicida o cinematográficamente liberador. Esto último. Ese instante final donde Reinaldo evoca a la actriz sueca y la salida que encuentra para su personaje, ese adiós a mamá que lanza el que se libera, y ese saber nuestro de un autor que escribió toda su obra a salto de mata, de huida en huida, nos ubican en el hombre que en su monumental ensayo titulado Necesidad de Libertad nos recuerda, a partir de su filosofía de la liberación, que los esclavos del siglo XIX se liberaban de sus mayorales huyendo hacia el monte, y campo adentro se internaban en cuevas y en cañaverales. Entonces, y de manera magistral, nos ubica en la actual selva del cubano. Selva y mar significan el escape. La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme frente a la taza del café, dijo Virgilio Piñera. El mar también es el sitio al que Reinaldo acude, o sea,
donde primero se tiende a morir cuando le diagnostican que está enfermo de SIDA. Desde aquel mar floridano se levantó estoico para terminar su obra. Mucho antes, en Otra vez el mar, había dicho: mar y noche se funden en una furiosa comunión. Es entonces cuando Reinaldo le pide a Virgilio 4 años de vida para terminar su obra, que es una venganza contra casi toda la especie humana. Pero Arenas solo admite la taza deliciosa de café sugerida por Virgilio en la tertulia. Para él, el mar es zona de fuga, zona de liberación permanente, de liberación definitiva. En las páginas escritas por los guineros siempre hay alguien huyendo, pero él escribe opresivamente páginas de libertad, de liberación. Se huye de la familia, de la sociedad, y la escapada hoy tiene los dispositivos dispuestos hacia el norte, nos dice, y poética y sabiamente resume: nuestra selva es el mar. Y hablando de despedidas, en los sueños, capítulo final de Antes que anochezca, Reinaldo manifiesta que el estallido de un vaso en su apartamento le resulta el símbolo de su absoluta perdición. Y nos habla de un ángel de la guarda que siempre lo ha protegido. Luego pregunta qué era aquel vaso que había estallado y responde: era la diosa que siempre me había acompañado. Era la misma luna que era mi madre transformada en luna. Estas son las últimas palabras dedicadas a la figura de la madre en la obra de Arenas. Esas son sus últimas palabras. Me despido entonces con lo que yo considero en ese libro, Antes que anochezca, que este hombre incluye uno de los poemas más hermosos de nuestra literatura. Oh luna, siempre estuviste a mi lado, alumbrándome en los momentos más terribles. Desde mi infancia fuiste el misterio que velaste por mi terror. Fuiste el consuelo en las noches más desesperadas. Fuiste mi propia madre, bañándome en un calor que ella tal vez nunca supo brindarme. En medio del bosque, en los lugares más tenebrosos, en el mar, allí estabas tú acompañándome. Eras mi consuelo. Siempre fuiste la que me orientaste en los momentos más difíciles, mi gran diosa, mi verdadera diosa que me has protegido de tantas calamidades. Hacia ti en medio del mar, hacia ti junto a la costa, hacia ti entre las rocas de mi isla desolada. Elevaba la mirada y te miraba, siempre la misma. En tu rostro veía una opresión de dolor, de amargura, de compasión hacia mí, tu hijo. Y ahora, súbitamente, luna, estallas en pedazos delante de mi cama. Ya estoy solo, es de noche. Muchas gracias, Gabriel. Esperemos en algún momento leer este libro finalizado, esta investigación, estos ensayos que durante un buen tiempo te han llevado a profundizar en la obra de Reinaldo Arenas. A ese mar que te referías, ese mar que es constante en la obra de Reinaldo, también iremos los del Celestino. A los mares, a la costa atlántica de Jibara, que también conoció Arenas, y allí continuaremos este homenaje, continuaremos recordando esta especie de ciclo que todos los años nos hace volver sobre Reinaldo Arenas, porque cada celestino es una vuelta a la obra y cada año que transcurre es un año para pensar, crear y analizar también la obra de Arenas. Iremos al mar de Jibara el próximo sábado y alucinando y alucinados volveremos y seguiremos leyendo la obra de Reinaldo Arenas. Gracias Carlos, Gabriel, Irela, y gracias al público que nos acompaña aquí en el Salón Abril de las Constelaciones y también en nuestras plataformas digitales. Ustedes manténganse allí, también nuestros amigos en las redes, que dentro de muy pocos minutos volveremos y seguiremos también tras los pasos irreverentes y maravillosos de Reinaldo Arenas.